Hola, ¿qué tal mi gente? Hoy es un día súper, hiper, megamente especial porque hoy cumplen 2 años el gobierno del cambio y por ser un día especial les traigo una súper sorpresa en este video. Espero que no se vayan, por favor. De igual manera, iniciamos con noticias relevantes y después pasamos a la sorpresa que les traigo. En términos generales, el presidente de Argentina mandó a su comisionado, ¿cierto?, a decir que Argentina confirma que no puede reconocer a Edmundo González como presidente y que se requiere la publicación de las actas, lo que en este canal hemos dicho desde el primer día. Si el gobierno del señor Maduro quiere hacer las cosas bien, es necesario la publicación de estas actas. Según me dicen por ahí, ya estas actas están publicadas y se están corroborando. Bueno, yo principalmente las he buscado y no las he encontrado para determinar el ganador de las elecciones en Venezuela. Vamos a escuchar entonces a este portavoz de la Casa Rosada de Argentina. Y con respecto a lo otro, bueno, seguimos esperando cómo se desarrollan los acontecimientos, ya cada vez con menos esperanzas, pero todavía con el deseo de ver las actas famosas y ver, bueno, cuál es la base, cuál es el sustento que tiene el dictador Maduro para haberse proclamado ganador de las elecciones. No hay, por ahora... El gobierno ya habla de fraude, digo porque hay posiciones neutras, Brasil, México, etcétera. Bueno, no, nosotros no tenemos una postura nuestra, todavía no estamos en condiciones de proclamar a ningún ganador, porque estamos esperando efectivamente tener todos los elementos necesarios para poder hacerlo. Digamos, no podemos salir a decir lo que se nos ocurre, eso debería saberlo. Así es, entonces esto va un poquito en contravía de lo que salió al principio diciendo Milei. Creo que todos los países se han alineado en lo que planteó Colombia, México y Brasil. Exigencia al señor Nicolás Maduro y a la Comisión Nacional Electoral de Venezuela para que le entreguen, no al mundo, sino a sus mismos electores, a su misma oposición, la evidencia de que sí efectivamente ganó con garantías estas elecciones. Y pues prácticamente salió el presidente Petro a celebrar dicha situación. Aunque no es clara la posición estadounidense, la oposición y Maduro deben llegar a un acuerdo político porque si no, estallará el éxodo, ¿ok?, y la guerra en América toda. Como vecinos y pueblos hermanos, Colombia y Venezuela estamos en una situación extremadamente vulnerable y lo primero que tenemos que defender es los pueblos y la paz. Mi gobierno no cae en la estrategia, esto es importante, esto que dice el presidente Petro, mi gobierno no cae en la estrategia de la guerra y la separación de los pueblos. El camino es buscar la verdad y sobre ella lograr la solución en favor de la democracia. Petro muy claro lo dice y creo que lo último que postea es: hay que construir un camino común y pacífico, con referente a la noticia que sale donde Estados Unidos apoya la mediación de México, Brasil y Colombia para una transición, entre comillas, transición en Venezuela. Y esa es la idea, ¿cierto? Que se logre un aspecto positivo para toda la región y que tenga una salida pacífica a toda esta situación. Repito, gane quien gane, hay que respetar la democracia. Bueno, y se vienen estos 2 años y para estos 2 años justamente yo quiero mostrar un poquito del talento que yo tengo, ¿cierto?, para hacer prosas. Los que son más antiguos en este canal, antiguo hace 3 mesecitos que inicié en todo esto, inicié con varios videos dedicando justamente a este tipo de versos, ¿cierto? Y hoy, por ser el cumpleaños de 2 años del gobierno del cambio, quiero nuevamente retomar esto y regalarle y dedicarle al gobierno del cambio, al presidente, estos versos. El título es 2 años del gobierno del cambio. ¿Cambio? ¿Cuál cambio? Grita la oposición inteligente. Esa que se las tira de diligente y descaradamente de decente. Esos mismos que no les alcanzaron 200 años para una reforma agraria, una salud digna, alimentación y empleo. ¿Qué veo? Si hoy dicen tener la solución para volver al poder, mamola es lo que van a tener. 2 años del cambio, qué cosa para arder. Sus negocios por el piso, polvo blanco, contrabando y corrupción se van acabando. Este es el inicio de un cambio, no es fácil. Ha sido una lucha dura en contra de esta atadura que empobrece al colombiano común, al vendedor, al de las verduras, al campesino y al
y al artesano, a la gente legal que ha luchado con sus manos. Sin trampa como ellos, no se empobrecieron, se hicieron de la prensa, radio y TV para seguirnos engañando, ve, y no poner en riesgo su acomodo. Ni modo, es el momento del pueblo que con Petro a la cabeza ha conseguido avanzar en el reto, reformas que el gueto no deja avanzar. Por eso la lucha en las calles debe continuar. Votamos por un cambio, votamos a favor del pueblo y en contra de ellos. Faltan dos bellos años de bendición, prosperidad, seguridad y atención. Hoy el pueblo despertó, una nueva generación que no se deja engañar, manipular o apaciguar, que lucha por sus derechos a ser igual. Ahí el hecho de seguir apoyando de la mano y con el pecho inflado de emoción, grito ensordecedor: Petro, mi presidente, de la mano de la gente decente. Bueno, ese es justamente los versos que le tengo a este cumpleaños número 2 de nuestro presidente, y para eso vamos a seguir entonces con noticias justamente de la mano de estos 2 años del cambio. Está la prensa, si usted coloca 2 años gobierno de Petro, no le va a parecer una noticia positiva. Todos los titulares que usted ve de esta prensa prepago son noticias negativas en contra del presidente Gustavo Petro y de su gestión. Como lo decía yo aquí, es un gueto, una organización criminal muy bien estructurada que ha tenido el poder por muchos años, el cual no deja que la gente común, y yo a veces me pongo a preguntar, pero ¿qué sucede? Si todos nos enriquecemos, ellos se enriquecen aún más. Pero es que son tan egoístas y se creen de una clase diferente a nosotros, los pobres, que hasta en eso son quedados y no han hecho las cosas de manera correcta. Porque con todo el dinero que entra del narcotráfico a este país y del contrabando es para que todos viviéramos bien. Pero no, esas riquezas se han concentrado y por el contrario, lo que han hecho es dilapidar a campesinos, a empresarios pequeños y medianos, a las madres cabeza de hogar con sus pequeños y medianos negocios, ¿cierto? A las organizaciones campesinas, a las organizaciones de padres de familia, a las organizaciones del ICBF que trabajan para el ICBF. Todo esto quedó lapidado por un gueto, por unas organizaciones criminales que acabaron poco a poco con el bienestar de todo un país. Concentraron las riquezas y los datos lo dicen muy bien. Aquí Esmeralda Hernández dice lo siguiente: que si el gobierno de Gustavo Petro ha sido mejor que el de Duque, obviamente, reducción de deforestación, generación de empleo, disminución de la pobreza, ojo, más de 1 millón de personas disminución de pobreza, inflación controlada, crecimiento en agricultura y de ñapa, acabamos con el mito del castrochavismo. Y por acá también salió en defensa de estos 2 años el nuevo ministro de Educación Daniel Rojas Medellín diciendo lo siguiente: el funcionario se pronunció a propósito del editorial del Portafolio titulado A mitad de camino. Rojas destacó que en mitad de la administración de Petro 1.6 millones de personas han salido de la pobreza y aseguró que había una oposición furiosa en las reformas y la criminalización de las políticas del cambio. Esto es real, esto lo vivimos todos. Por eso nos tocó salir durante estos 2 años 8 veces a la calle a protestar en contra de estas organizaciones criminales que no dejan avanzar las reformas del cambio. Se han entregado 326.000 hectáreas de tierra en reforma agraria, logrando un crecimiento del PIB agrario del 9.3%. Hoy el campo, ¿cierto? La agroindustria jalonea el Producto Interno Bruto. Y una reducción drástica de la inflación de alimentos. Afirmó antes de continuar que se les arrebatan los bienes a la mafia y se ponen a disposición de las economías populares, logrando que 244.000 pensionados, también se logró que 244.000 pensionados de la fuerza pública tengan su mesada 14. Entre tanto, sobre la mitad de este gobierno, la exministra de Educación Cecilia Vélez dijo que el país tiene problemas muy graves que vienen de mandos anteriores, siendo un proceso muy largo y al que se necesita para llegar a cambios. Entonces dice: yo veo un aporte importante en estos 2 años y es centrarnos en comunidades marginales. Esto lo dice Daniel Rojas y es real. O sea, la costa pacífica, que son realmente los que están con mayores problemas. Ahí veo un gran avance y no creo que sea un solo gobierno el que pueda o no hacer. Dijo Vélez a RCN Radio. Lo que sucede es que
como se hablaba de un cambio, y eso hay que decirlo, todo aspecto social trascendental que quede para la historia se necesita de cambios en el tiempo. Los cambios trascendentales necesitan tiempo, repito, no es cuestión de horas, de momentos, de meses, sino de años completos. Así como ellos fueron socavando poco a poco en 200 años este país, nosotros en 2 años es difícil reconstruirlo, pero hay avances significativos y por eso necesitamos en 2026 que llegue otro gobierno alternativo con la misma línea de nuestro presidente Gustavo Petro para continuar en esta lucha. Muy bien. Y por acá, en otras noticias, el señor Álvaro Uribe Vélez salió un poquito maltratado con toda la estrategia que ha implementado el presidente Petro para que los grandes terratenientes, ¿cierto?, entreguen, vendan las tierras que poseen. Estos latifundistas improductivos, que así lo llama el presidente, van a tener que vender sus tierras porque la Agencia Nacional de Tierra, el catastro, lo está aumentando y clasificando como debe ser. No va a ser rentable en Colombia tener latifundios, cantidades inmensas de tierra simplemente para tener 10 vaquitas, porque los impuestos que se van a pagar por estas tierras va a ser muy alto. Esto es la reforma agraria que tanto le teme esta gente terrateniente y que nos ha tenido humillados dentro del poder. Bueno, entonces vamos a leer lo que dijo, Laura Sarabia reposteó y dijo: la reforma agraria es un símbolo de paz. Vamos a leer lo que dice el señor Álvaro Uribe. Agosto 6 de 2024, solo publicó el día de ayer, razones y oferta de venta del predio ganadero El Porvenir al gobierno nacional. 1. En 2 de los 4 reuniones con el presidente Petro le expresé estar en desacuerdo con la expropiación del sector agropecuario y estar de acuerdo con la compra de predios para proyectos productivos campesinos sin desalojar a los empresarios del campo. El presidente me respondió que se debía promover la oferta de tierras, la cual muchas personas han hecho a través de Fedegan. También agregó que se debería promover entre empresarios que puedan hacerlo en venta parcial al Estado para resolver problemas sociales. Mi familia ha compartido esta tesis. Ellos están de acuerdo. Hace unas semanas, ante unos avalúos prediales muy altos, de eso justamente le estoy hablando, en San Carlos, Córdoba. San Carlos es un municipio que está antes de llegar a CRT, CRT está antes de llegar a Montería. Son municipios que están muy cercanos. Creo que la distancia entre uno y otro no supera los 20 minutos. Entonces, esos predios son unos predios hermosos. Ojalá tenga usted la oportunidad de ir por allá. Es total, una planicie total. Y además de eso hay mucha agua. Bueno, eso es un terreno justamente productivo. Y aquí lo dice el señor. Hace unas semanas, ante unos avalúos prediales muy altos en San Carlos, Córdoba, reclamé a los funcionarios del Agustín Codazzi y agregué que entonces consideraran comprar el predio. La estrategia está saliendo a la perfección si el mismo Uribe, que tiene tanta plata, no quiere pagar impuestos altos por unos predios improductivos y prefiere venderle al Estado. He recibido una serie de visitas de funcionarios de la Agencia Nacional de Tierra, encabezados por su director, el doctor Felipe Hartmann, quien me preguntó que si se vendía. Le dije que sí. Le anoté que a un precio muy inferior al evaluado catastral que corresponde a San Carlos. Le solicité al doctor Hartmann que se reconsideraran los avalúos en la región para que quienes allí trabajamos podamos seguir en la ganadería, ¿no, señor Uribe? Esos predios que usted prácticamente no pagaba impuestos por ellos, ese cuentecito y esa vagabundina se acabó. O trabaja la tierra o la vende, porque tener tierra acumulada, improductiva, no va a ser negocio de ahora en adelante en el gobierno del cambio. El predio ofrecido y solicitado tiene aproximadamente, ojo esto, 192 hectáreas de tierra va a venderle el señor Uribe al Estado. En condiciones, esto es para campesinos, en condiciones de alta productividad sostenible y al alcance de la ganadería empresarial y también campesina. Los funcionarios de la Agencia Nacional de Tierra en sus visitas han recaudado directamente toda la información pertinente. Atentamente, Álvaro Uribe Vélez. Ahí está. Ese Petro sabe demasiado y el tiempo al final siempre termina dándole la razón.
Ahí está. Si está pasando con Uribe, imagínense con el resto de mortales. Bueno, y en otras noticias también, yéndonos para Medellín un poco, el senador Alexander Flores, un saludo para él, viene haciendo una serie de denuncias junto a Daniel Quintero sobre el señor Fico. Literalmente Fico está desangrando a Medellín, está robando a los medellinenses poco a poco con estrategias que ellos saben utilizar muy bien, pero algo que me llamó la atención, la anterior se llamó creo que la de los solares o algo así, de unos predios, y esta sí me llama mucho la atención y me indigna porque es jugar con la comida y el alimento de nuestros niños que tanto lo necesitan. Vamos a escuchar al senador Ale la denuncia que hace. Oigan, díganme, ¿cómo se le dice a un alcalde que derrocha con la p*** de la gente y de la comida de los niños más necesitados? Un litro de leche de donde salen 4 vasos cuesta menos de 5.000 pesos. Pero la Contraloría está investigando al alcalde de Medellín porque al parecer está pagando a más de 6.000 pesos cada vaso de leche que da a los niños en el plan de alimentación escolar. Parece un gran momento para tener una empresa de leche y un amigo alcalde. ¿O no, Fico? El PAE es un programa para alimentar bien a los niños, no para llenar de sobrecostos contratos y embolsillarse la plata. Pero plata es plata. Ahora pasamos del cartel de los lotes al cartel de la leche. Esta alcaldía engañó a Medellín. No está gobernando y para colmo parece ser que se está mecateando en cositas la comida y la plata de los niños. Totalmente, esto debe ser una indignación nacional e internacional porque esta gente está acostumbrada a robarse con precios súper altos la comida, la alimentación de los niños más necesitados de nuestro país. Y por ahí, el presidente Petro sale en defensa de una funcionaria al cual salió de la fiduprevisora. Vamos a hacer un análisis de esto, porque si usted hace el ejercicio de buscar el nombre de ella, que se llama Daniela, Daniela fiduprevisora, haga el ejercicio en Google y búsquela para que vea los titulares. No hay un solo medio de desinformación en este país que hable la verdad sobre este caso. Dice el presidente, me gustaría saber en dónde ha sido mencionada la señora Daniela en las investigaciones sobre Olmedo. Tengo mucho que criticar a la fiduprevisora, pero su relación con la unidad de riesgo es de simple girador pasivo y no interviene en los procesos de contratación de la unidad de riesgo. Les voy a explicar el contexto. Daniela era subdirectora, vamos a buscar por acá la noticia. Dice, la procuradora ordenó vincular al subdirector general, este es Víctor Mesa, que también yo he hablado con él y por aquí les voy a dejar un videito donde hablo la verdad de lo que está sucediendo con Víctor y las denuncias. Víctor es, aunque no ha sido muy mencionado, es una persona que comenzó a destapar todo este entrelazado de corrupción en la unidad de riesgo. Y esta es la señora Daniela Andrade Valencia, quien fue vicepresidenta de contratación de la fiduprevisora. ¿Qué es la fiduprevisora? Pues, creo que es la expresión fiduciaria, sí, el cual se encarga de ser simplemente una empresa pasarela. Es decir, usted me entrega a mí, vamos aquí las funciones, usted me entrega a mí unos recursos, usted como empresario, yo los recibo y usted me dice, vea, estos recursos son para hacer esta carretera. No me los entregue, sino que se los va a entregar a X contratista para que haga esa carretera cuando ya yo tenga acumulado la suficiente cantidad de recursos que cumplan con eso. Es una pasarela, simplemente. Porque, ojo, ahora, ¿quién está investigando a Daniela para armar todo este show mediático? Pues la Procuraduría. No es Olmedo, en ninguna parte del señor Olmedo, ni el señor Schneider, ni ninguno de estos vinculados ha mencionado a esta señora Daniela en todo este cuento de corrupción de la unidad de riesgo. El cuento entonces es que Daniela Andrade la colocaron, la designaron como funcionaria encargada de una registraduría, la 38 en Bogotá. Y todo esto ha sido un escándalo enorme porque según esto, la investigación de la señora procuradora, que ya sabemos Cabello, que ya sabemos al servicio de quién está, esta señora se ha dedicado literalmente a investigar y a tratar de acusar y, mejor dicho, una persecución de todo estilo y tipo al gobierno y a los funcionarios del gobierno para hacer quedar mal al gobierno. Por eso el presidente Petro sale en defensa de Daniela Andrade y dice que ella no tiene ninguna vinculación y que quien está haciendo la investigación es la Procuraduría por unos sobrecostos de unas plantas desalinizadoras por 42.000 millones de pesos para La Guajira.
Pero lo que desconoce la señora procuradora es que ese dinero es de la unidad de riesgo y que ella simplemente estaba ahí, ¿cierto? Como vicepresidenta de contrataciones o lo que sea, ejecutando los recursos para los cuales fueron asignados desde su inicio por la unidad de riesgo. No es plata de ellos. Así de sencillo. Y aquí se cae otra mentira de esta gente que tanto buscan hacerle daño al gobierno del cambio. Por eso la invitación es que comparta todos estos videos para que no se deje engañar, para que la verdad siempre prevalezca por encima de tantas mentiras. Esto es enorme. Haga el ejercicio, por favor, coloque Daniel Andrade, Fiduprevisora, para que se dé cuenta. No hay un solo titular real hablando lo que nosotros estamos comentándoles a ustedes acá. Y otra noticia que les traigo acá, otra vez Cabal metiéndolas de caminar, y es que pasaron un derecho de petición para saber cuántos colombianos se fueron del país desde el 7 de agosto de 2022 y no se fueron del país, emigraron. Lo que sucede es que ella, de una manera muy amañada, escribe lo siguiente: en 2 años de socialismo con Petro, provocaron la salida del país desde el 7 de agosto de 2022 de 1.322.220 personas colombianos, de acuerdo con datos de Migración Colombia. La gente tiene miedo de una dictadura como la que los comunistas lograron en Venezuela. Tenemos que luchar por restablecer el orden, la libertad y la confianza. Mejor dicho. Pero eso está amañado porque no es tan real. Estas fueron en realidad las personas, esto que ella dice aquí, que salieron. Pero de esas personas que salieron hay gente que ha vuelto. Y la suma total de las personas que en realidad sí salieron y a la fecha que ella pasó ese derecho de petición no han vuelto, es este dato que está por acá. Son 976.521 personas las que salieron del país y no han vuelto en estos 2 años. Y eso representa alrededor de 397.852 personas que han salido durante cada año aproximadamente. Entonces, ojo, 390.000 personas por año han salido en el país. Muy bien, vamos ahora con cifras históricas, como a mí me gusta dejar y hacer quedar mal a esta señora. Miren lo que dice este titular. Más de 500.000 de colombianos emigraron en 2022, 2.7 veces el promedio anual. Aquí está la noticia, se confirma, si es real. En total fueron 547.000 los nacionales que emigraron el año pasado, una cifra histórica que representa 2.7 veces el promedio anual desde 2012. Bueno, aquí está el promedio, 2022, salieron más de 500.000 de personas según estos datos. En 2020, por el contrario, no hubo migración. Prácticamente esto se mantuvo desde que llegó Duque al poder. Estuvo por encima de las 200.000 personas que salieron del país. Y aquí estuvo. Pero acá en 2022 esto se disparó y esta es la cifra completa. Es decir, en los primeros años del gobierno del señor Duque, primeros meses del señor Duque, salió prácticamente la mitad en 2022 de lo que la sumatoria total de casi 500.000 de colombianos. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué pasó? Vamos con estos datos. Vea, Colombia tiene para 2020 alrededor de 3 millones de colombianos en el exterior, que representa alrededor del 6% de la población. 3 millones de colombianos son emigrantes en el mundo. La mayoría de estos colombianos están en Estados Unidos, como se encuentra por acá. La mayoría están, en Venezuela, ojo con este dato. Luego le sigue Estados Unidos, España, Ecuador, Chile, Canadá y así sucesivamente para sumar un aproximado de 3 millones de colombianos hasta 2020. Pero ¿qué sucede? Se pasó del 5,83% de la población, del porcentaje, al 6%. Es decir, desde 2020 comenzó a crecer las ganas de las personas por irse de este país. Y 2022, pues, lo materializó la mayoría de ellos. Ojo, en el gobierno de Gustavo Petro encontramos todas las cifras disparadas. Violencia, migración, hambre, pobreza, todas las cifras estaban disparadas. La gente lógicamente quería huir porque aquí en este país no había progreso. Nada más es hablar y escuchar y leer, porque yo leo mucho los comentarios de ustedes en el exterior. Lo que sucede actualmente es que las personas están viendo un cambio positivo, porque en la prensa pues no lo dice mucho, pero personas como yo y muchos más periodistas alternativos, opinadores políticos alternativos, venimos a informarles de la verdad. ¿Y sabes qué? Pues finalizo con lo siguiente. La migración aumentó con la gestión de Álvaro Uribe.
cada día huye a Venezuela. ¿Recuerdan esa época donde los colombianos preferían ir a Venezuela porque la economía era más estable? Alrededor de 300 colombianos cada día. Desde el gobierno del señor Álvaro Uribe se ha disparado poco a poco el cuento de la migración de colombianos al mundo. Pero sigue siendo Venezuela el lugar más visitado. Así que, o el lugar donde más colombianos van a vivir más bien. Bueno, entonces nuevamente se les cae una mentira más a esta gente, donde dejaron cifras totalmente disparadas y aquí el gobierno del cambio viene a querer que todas estas cifras disminuyan de manera positiva. Esperamos que estos 2 años que siguen sean de mucho trabajo, de mucho esfuerzo y además de eso, de muchos avances. Mi gente, eso ha sido entonces todo por hoy. Nos vemos entonces en un próximo video. Chao, chao.